Vamos a comenzar ahora con el segundo tema de este temario que hemos preparado del curso de investigación minera, que lo vamos a dedicar a este bloque de técnicas de investigación. Y con él, pues una de las técnicas más básicas y que se utiliza en casi todos los inicios de la investigación, que es la fotointerpretación. La fotointerpretación es el reconocimiento detallado de la superficie del terreno fotografiada desde un medio aéreo. Los medios aéreos comunes son aviones que vuelan despacio y a baja altura, y ello nos permite realizar fotografías del terreno que se van a superponer en una buena parte de ellos, lo que me va a facilitar la visión en 3 dimensiones. Esa visión en 3 dimensiones realmente va a ser una falsa realidad tridimensional de ese territorio. Y como vamos a ver, realmente una de las distorsiones que tiene esa visión en 3D va a ser una virtud de esta técnica de exploración, ya que me va a exagerar sobre todo los rasgos estructurales. La visión 3D la consigo gracias a la visión binocular que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos 2 ojos, precisamente, para poder ver en 3 dimensiones todo nuestro entorno. Lo que hace cada ojo es visualizar un mismo objeto, pero desde un punto de vista, desde un punto focal ligeramente diferente. ¿Esto qué hace? Que tengo 2 visiones distintas del mismo objeto, que la superpongo gracias a los 2 ojos, y el cerebro trabaja de tal manera que es capaz de visualizar eso en 3 dimensiones. La fotointerpretación precisamente es en lo que vamos a hacer. El avión lo que va a ir haciendo son unas fotografías de un territorio. En cada una de ellas consecutivas se va a ir superponiendo una parte. Esa parte me va a permitir que, gracias a un aparatito, que son ni más ni menos 2 lentes que van a actuar de ojos nuestros, voy a ver 2 objetos iguales pero desde distintos puntos de vista focal. La superposición de ambos me va a permitir obtener esa visión en 3 dimensiones, una visión estereoscópica. Es decir, los fotogramas lo que me permiten es dar una visión estereoscópica del terreno que yo voy a estar trabajando. Las fotografías aéreas se realizan, como digo, desde el aire, y el avión las va ejecutando manteniendo una línea recta. Esa línea recta es lo que se llama la línea de vuelo. Cuando yo tengo un área, normalmente el vuelo se establece bien aprovechando imágenes que hay muchas veces disponibles de estamentos públicos, o otras veces incluso realizando el vuelo por encargo para mis fines. Ya que a lo mejor por la escala que hay no es buena, pues quiero otra escala, se encarga. Entonces, normalmente las líneas de vuelo se establecen en la longitud más larga del permiso de investigación que se realiza. Hay muchas veces que hay condicionantes topográficos, ¿no? Pues valles y relieves muy alineados que condicionan mucho unas alturas y otras. Entonces, normalmente en estos casos las líneas de vuelo establecen longitudinales esas direcciones de valles perfectos. Pero bueno, lo importante es saber eso, que el avión va en línea recta, y esa línea recta que va manteniendo y sobre ella va haciendo las fotografías del avión es lo que se llama la línea de vuelo. Sobre la línea de vuelo, el avión va a una velocidad constante, con lo cual, si yo establezco un intervalo de tiempo dentro de esa velocidad, cada cierto tiempo va haciendo una fotografía, pues cada una distancia fija va sacando una fotografía. Esto se prepara de tal forma que una fotografía y la siguiente coja buena parte del territorio ya fotografiado. Se calcula más o menos de forma que el 50-60% de 2 imágenes consecutivas el territorio esté comprendido en ambas. Con ello vamos a tener esa visión ligeramente desde un punto de vista distinto de uno y otro, pero el mismo territorio en buena parte repetido, y con ello vamos a conseguir la visión en 3 dimensiones. El documento en papel de esas fotografías que realiza el avión es lo que nosotros normalmente llamamos el fotograma. El fotograma no es ni más ni menos que cada foto.
pasada a un formato de papel, normalmente son papeles fotográficos clásicos, donde pues, yo tengo una imagen y otra y voy a jugar con ellos, moviéndolo, lo que sea, para ver ese relieve, o incluso me va a servir para trabajar directamente en el campo. Yo lo que estoy viendo es un documento real de lo que hay sobre la superficie que estoy trabajando, con lo cual lo puedo utilizar de documento base también para trabajar sobre el terreno, ir anotando sobre él los sitios exactos donde veo un afloramiento, donde veo una falla, lo que sea, que me va a permitir, pues, para, por ejemplo, el estudio de geología aplicada. Lo suelo utilizar mucho como documento de soporte para el trabajo de geología aplicada, el fotograma. Bueno, como hemos dicho, cada fotograma consecutivo tiene buena parte repetida del otro fotograma. Realmente, dos fotogramas consecutivos es lo que se llama el par estereoscópico. Se le llama así par estereoscópico precisamente porque con un par estereoscópico es con lo que yo consigo ver el relieve. Si yo cogiera imágenes que no son consecutivas, va a haber poquísimo territorio repetido, con lo cual yo no puedo ver el relieve. O sea, dos imágenes aéreas, dos fotogramas aéreos, si no son consecutivos, no forman un par estereoscópico. El par estereoscópico tiene que ser consecutivos y en donde uno y otro contengan bastante cantidad de territorio fotografiado en ambos. Precisamente en esta imagen vemos muy bien esto que hemos explicado de palabra, y vemos el avión sobrevolando un territorio en su línea de vuelo, está la línea recta, y precisamente cada punto que está representado en ella, lo que vemos es cada punto que el avión toma una fotografía. Como digo, como el avión vuela a una velocidad constante, pues se trata de poner cada cuantos segundos tiene que realizar la foto para saber que se va superponiendo siempre de manera regular cada una de las imágenes. Desde aquí vemos lo que serían dos imágenes consecutivas, lo que formaría el par estereoscópico. Y vemos sería el punto donde el avión hizo este fotograma, que vemos aquí, cuadrado, abajo, y el siguiente punto de toma de fotografía, que es este, donde hace el siguiente fotograma, que sería el avanzado. Vemos toda la parte del territorio que queda duplicado en ambos fotogramas, que viene a corresponder, como digo, del orden del 50-60%. Al contener este fotograma, toda esta parte repetida del otro fotograma, ahora si yo cojo ambos dos fotogramas y los pongo debajo de este aparatito, que es el estereoscopio, yo consigo ver en relieve el territorio que fotografía. Si todo esto fuera una zona que estoy investigando, pues el avión, cuando termine en el final del permiso de investigación que yo tengo, pues tendría que dar la vuelta, gira y ahora va a hacer otra línea de vuelo paralela, donde normalmente ahora la superposición va a ser muy pequeña. Siempre superpone algo para tener garantía que no queda nada de territorio sin cubrir con las fotografías, pero la estereoscopía, el par estereoscópico va a ser solo de fotograma en fotograma consecutivos, no en líneas de vuelo paralelas. La línea de vuelo, lo único que se intenta es superponer algo, insisto, y tener la garantía que no queda nada del territorio singular. Para el avión no es difícil conseguir este paralelismo en cuanto que los aviones llevan un regulador de vuelo direccional muy bueno y prácticamente se trata de poner un rumbo y el avión directamente lo pone y mantiene la línea paralela. Evidentemente, todo esto hoy en día se ha mejorado mucho y mucho más sencillo que tiempo atrás. Hay que decir que la base de lo que es la fotografía aérea, los fotogramas, la fotointerpretación, parte de la Primera Guerra Mundial, cuando se realizaban desde aviones de estos que conocemos, del Barón Rojo y demás, con una cámara fotográfica, fotografías de uno de los aviadores que iba haciendo fotos consecutivas, y claro, ahí evidentemente pues no iba a ser tan precisa la resolución como tenemos hoy en los fotogramas aéreos. En esta imagen tenemos precisamente un par estereoscópico. Son dos imágenes realizadas según la línea de vuelo del avión, y en ellas vamos a tener buena parte del territorio repetido, hecha la foto, pero como hemos dicho, de distintos puntos focales.
Previamente vamos a tomar estas referencias que traen todos los fotogramas, que vienen a indicar el punto central de la imagen, y entonces nos fijamos que toda esta parte de aquí, de la derecha del fotograma de la izquierda, se repite en la mitad del fotograma de la derecha. Vamos a verlo con más claridad ahora. Por ejemplo, esto es un curso fluvial que va prácticamente desde la esquina sureste a la noroeste, en este fotograma, casi actuando de diagonal. Este mismo curso fluvial lo vemos ahora desde la parte de abajo, en este fotograma de la derecha, hasta su borde izquierdo. Aquí estaría el curso fluvial en este cuadrante. Como vemos, no está completo, evidentemente, porque una parte, lo que esto la parte izquierda del fotograma izquierdo, queda fuera, no es zona duplicada. Podemos mirar puntos más concretos. Por ejemplo, esto de que vemos aquí es una arboleda en el valle, sobre el río. Este lo veo muy clarito, está repetido aquí también. Podemos ver hasta rasgos estructurales. Por ejemplo, aquí tenemos en este borde de la imagen de la izquierda, es un cierre periclinal, que lo tenemos aquí cerca del centro del otro fotograma, el de la derecha. Podemos ver también aquí un sinclinal, formado por la tapa, aquí lo tenemos cerca del centro y aquí lo tenemos hacia el borde. Bueno, y así otra serie de objetos que podemos fijarnos. Tenemos esta de aquí, esta mancha de aquí, eso corresponde a esta de aquí. Bueno, está todo, evidentemente, todo este territorio fotografiado en uno y en otro se repite. Con lo cual yo, si pongo ahora mi estereoscopio, el aparatito óptico para verlo en 3 dimensiones, lo vería en 3 dimensiones. Hay que decir que las líneas de vuelo vienen a corresponder siempre en los fotogramas, con la línea central del fotograma yendo de izquierda a derecha, cuando va en este sentido el avión, que sería este el caso, o de derecha a izquierda cuando hiciera la línea paralela. Muchas veces lo que ocurre es que no es exactamente coincide lo que sería esta línea central con la línea de vuelo, porque el objetivo es muy difícil colocarlo exactamente a 90 grados de la línea de vuelo. Puede haber medio grado de error, claro, es inapreciable para el que coloca el objetivo, pero eso hace que la distancia que hay del fotograma, hay que tener en cuenta que estos fotogramas expuestos en estas imágenes a escala 1/20.000, o sea, es bastante grande. Entonces la distancia podemos tener aquí, pues son de varios kilómetros, son por lo menos 3 kilómetros aproximadamente de extremo a extremo. Esto que lleva pues a que no llega a coincidir exactamente la línea de vuelo con el centro de la imagen. Esto no representa normalmente grave problema, simplemente que a la hora de colocar el estereoscopio pues tenemos que girar un poquito los fotogramas, pero la propia visión tridimensional nos lo va a pedir. No tenemos más problemas. Esto es el par estereoscópico, que es, digamos, la herramienta, vamos a decir, de trabajo en fotointerpretación que vamos a ir viendo, y vamos a ir viendo casos, pero bueno, aquí ya hemos visto cómo se pueden ver pues, bastantes elementos estructurales en la imagen, y hasta si somos observadores, pues vemos que hay hasta litologías distintas, como sería esto de aquí, con esto de aquí, o con esto de aquí. Si pudiéramos ver en 3 dimensiones, pues veríamos el relieve, esto corresponde a zonas de alturas, esta es la zona de bajas, y el valle, pues en la zona más profunda. Como hemos dicho, para poder visualizar en 3 dimensiones los pares estereoscópicos, ver ese falso 3D, disponemos de los estereoscopios. Los estereoscopios son ni más ni menos que 2 lentes sobre un soporte, donde me va a permitir a mí colocar mis ojos, y gracias a lo único que hace es colocar la distancia focal justo a la distancia de las pupilas. Entonces con ello consigo ver en 3 dimensiones. Los estereoscopios que utilizamos en investigación minera son de 2 tipos, que son los que llamamos de bolsillo y de espejos. Los estereoscopios de bolsillo son los que vemos en la imagen de arriba, pues son pequeñitos, son plegables incluso, y permiten su traslado al campo o llevarlos en la mochila y trabajar con ellos en cualquier lugar. Los estereoscopios de espejos, que es la imagen de abajo, pues permite el uso, es para uso en gabinete, colocamos las 2 imágenes aéreas debajo y tenemos una visualización mucho más sencilla y completa. Esa es realmente la diferencia de los dos. O sea, podemos decir que
son igual de útiles uno y otro, lo que pasa es que cada uno es para su sitio. Inconveniente del de bolsillo, que al ser tan pequeño muchas veces las imágenes se me superpone un fotograma en otro y tengo que estar doblándolo para poder ver el relieve. En el de espejo siempre los voy a tener separados y voy a tener una visión mucho más completa. La desventaja del de espejo es que no me lo puedo llevar a cámara, mientras que el otro, pues, al ser pequeñito y manejable, pues puedo evidentemente, la distancia interpupilar que tenemos cada persona es distinta. Entonces, las estructuras rígidas de los estereoscopios son móviles, de tal forma que puedo graduar la posición exacta de las lentes a mi distancia interpupilar. Ya digo, hay gente que tiene los ojos más abiertos, otros más cerrados, y entonces necesitamos acoplar exactamente el estereoscopio. Es muy sencillo el sistema, simplemente mecánico. En los de espejo normalmente lo que llevan es un tornillo sin fin que me permite ir graduando y con facilidad colocar ambos objetivos, mientras que en el de espejos es estirar o encoger el soporte donde van las luces. Para conseguir ver las imágenes en relieve con el estereoscopio, lo que tengo que hacer es colocar ambas imágenes bajo el estereoscopio, aproximadamente con un objeto de referencia en la vertical de cada lente. O sea, si yo lo primero que tengo que hacer es colocar el estereoscopio a mi distancia interpupilar y una vez con ello poner el par estereoscópico, cada imagen en un lado y la lente del estereoscopio aproximadamente la vertical de un objeto de referencia que esté en ambas imágenes. Podría ser, por ejemplo, esa mancha que vimos en el ejemplo de par estereoscópico que se veía tan nítida de vegetación en mitad del río, pues esa. Puede ser, por ejemplo, ese cierre periquinal tan clarito que veíamos en ambos fotogramas, pues ese igual. Entonces pondríamos, que por ejemplo vamos a tomar ahora referencia a ese cierre periquinal, pues bajo la lente de uno un fotograma y bajo la lente del otro el otro fotograma ese cierre periquinal. Entonces, con ello pongo mis ojos sobre el estereoscopio y lo normal va a ser que voy a ver ese objeto por duplicado. De entrada es lo más normal. O sea, voy a ver cada ojo un objeto el mismo, pero totalmente distinto y voy a verlo dos. Está duplicado. Entonces, lo que tengo que hacer en ese momento es empezar a mover los fotogramas despacito, intentando juntar ambos ojos. Va a llegar un punto en que voy a ver solo uno. En ese momento lo que hago es desenfocar los ojos, simplemente como mirar al infinito, e intentar volver a enfocar al objeto que estoy viendo. Si tenemos nuestra visión normal, en ese momento seguramente veremos el relieve en tres dimensiones. Además, la primera vez que se realiza es una sensación muy sorpresiva, muy agradable, porque, como vamos a ver, hay una distorsión de escala, se exagera mucho el relieve, y entonces es una sensación realmente, vamos a decir, agradable incluso, ¿no? Para la gente que no lo haya practicado, resulta muy agradable el visualizar en tres dimensiones. Además que no hay duda, o sea, cuando se ve, se ve. Es posible que cuando no hay mucha práctica con el estereoscopio y los fotogramas cueste un poco, pero sobre todo si se coge un objeto que se vea muy nítido en ambos fotogramas y hacemos esa operación, ponerla vertical, miramos, veremos solamente doble, empezamos a mover fotogramas hasta que se vayan juntando, porque puede ser que empecemos a mover y vemos que se esté separando, estamos dibujando. Hay que intentar que se junten. Entonces vamos a ver un momento que vemos solo uno. Ahí, alguien que esté ya acostumbrado a mirar por el estereoscopio ya lo ve en relieve. Que no lo vemos a relieve, pues hay que desenfocar, como digo, los ojos, intentando mirar al infinito y luego volver a juntar nuestros ojos para intentar focalizar ese objeto. Con garantía se ve. Y ya digo, se ve con mucha nitidez. Esto que he contado, previamente intentamos visualizar en esta imagen. Esto sería sobre un estereoscopio de espejos. En el estereoscopio de espejos es mucho más fácil porque tenemos una visión completa de toda la zona que se superpone en cada uno de los fotogramas del par estereoscópico. Ambos dos están separados, esto sería el fotograma, el otro fotograma del par, y entonces lo que se hace con estos espejos es proyectar toda la imagen que viene a corresponder a todo lo que se repite a una lente y de esa lente, otro espejo, lo canaliza a la lente donde tengo yo apoyados los ojos del objetivo. Veo uno y otro,
los objetos se repiten, la distancia focal se me acopla a mis ojos y entonces lo que hago es una visualización de este relieve en 3D, que realmente es un falso 3D. Pero parto de la imagen plana del fotograma, espejos, ocular y sensación tridimensional de mi visión, porque mis ojos lo que empiezan a ver es esa visión binocular que tenemos, afortunadamente los seres humanos, y que me permite precisamente ver todo en 3 dimensiones. Hay un ejemplito muy sencillo que yo recomiendo que se haga para que veamos lo que es nuestra visión binocular. Y es sencillamente decirle a alguien que nos ponga un dedo por delante, y nos tapamos un ojo. Intentamos tocar el dedo y veremos que no somos capaces de acertar a la primera. Sin embargo, en cuanto destapemos el ojo, y de inmediato tocamos el dedo de la otra persona. Esa es la prueba de que, claro, nosotros, el medio ambiente que estamos viendo en ese momento, estamos acostumbrados a verle en 3 dimensiones y aunque tapemos un ojo vamos a creer que seguimos viendo en 3 dimensiones, pero no es verdad. Y la prueba es esa, pueden probar los asistentes al curso que se darán cuenta de ello. Nosotros, precisamente, con los fotogramas lo que hacemos es la inversa. Partimos de algo plano y lo engañamos al ojo para que vea en 3 dimensiones. Ni más ni menos. La visualización en 3D que se consigue con los fotogramas, como digo, es muy exagerada. Se exagera mucho el relieve. ¿Por qué es esto? Esto ocurre porque el avión vuela siempre a una altura constante. Pero el relieve, salvo que estemos volando un territorio absolutamente plano, tiene forma, tiene alturas y tiene fondos de valle. ¿Qué ocurre? Que la distancia al avión pues es distinta. El avión siempre va a la misma altura, la distancia real al terreno no es constante por la irregularidad del terreno. ¿Qué ocurre? Que las zonas altas, los cerros, las montañas, están más cerca del avión que en las zonas de fondo de valle. Entonces, la escala en las alturas es mucho más pequeña que en fondo de valle, por ni más ni menos porque es cuestión de distancia. Como esta deformación de escala es progresiva, no es a salto, sino desde el fondo del valle a esta altura, voy teniendo una deformación progresiva. ¿Qué ocurre? Que yo la sensación que voy a tener es constante a la hora de ver el relieve en 3 dimensiones del fotograma aéreo. Pero la realidad es que me está exagerando. Por eso, porque la altura la estoy viendo mucho más cerca y a una escala mucho más pequeña que el fondo de valle, que está más lejos y está a una escala más grande. Eso ni más ni menos lo que conseguimos con la imagen 3D y que altera, exagera ese relieve en la vertical. ¿Esto qué permite? Pues que al no tener esta escala constante, cualquier rasgo topográfico que vemos queda exagerado. Este hecho es de gran utilidad en la investigación minera, bueno, y en general en cualquier investigación geológica. ¿Por qué? Porque la morfología del terreno es un reflejo directo de la estructura geológica. Entonces, si yo estoy exagerando la morfología del terreno, pues estoy exagerando también la estructura geológica. Y entonces me permite visualizar mucho mejor la estructura geológica del fotograma aéreo con esa visión tridimensional que una fotografía normal. Pero esto es incluso útil hasta trabajando directamente sobre el terreno. ¿Por qué? Porque el fotograma me permite además una visión de un área amplia. Entonces, un pequeño resalte que yo veo sobre el terreno, el fotograma me lo va a exagerar y además me va a permitir ver una prolongación en la otra dimensión que no veo en el afloramiento. Con lo cual me va a permitir resaltar mucho los rasgos resultantes. Esto precisamente es una de las virtudes que tiene la fotointerpretación y que en investigación minera es de gran utilidad, porque muchos de los yacimientos están en relación con accidentes estructurales, pero muchos. Fallas, pues si estamos estudiando vetas, pues es algo directo, son fallas al fin y al cabo, esas se visualizan precisamente en la geología estructural. Si estamos intentando sacar rasgos estructurales, cualquiera de ellos se exagera por ese efecto de visión tridimensional que realiza la fotografía. Para que se vea un poco lo que estoy diciendo, en esta diapositiva vemos dos imágenes de lo mismo. La izquierda es una imagen de la zona andina de una parte de Bolivia, donde vemos una estratificación muy clara y una serie de cerros a lo largo,
Esa misma imagen, que a la izquierda está a tamaño y escala real, a la derecha la he exagerado en la vertical solo. Entonces podemos ver cómo se exagera el relieve, y cómo se exageran los rasgos estructurales, la estratificación, cuánto mejor se ve en la imagen de la derecha que la de la izquierda. La izquierda, como digo, es real, la de la derecha ha exagerado simplemente la altura, la verticalidad. Si yo eso además lo consigo ver en 3 dimensiones, que es lo que me permite el fotograma aéreo, pues se exagera muchísimo. La extracción es muy alta y más en cuanto el terreno es un poco quebrado, es muy, muy espectacular el resalte que hay y la facilidad que permite para todos los accidentes geológicos que podemos ver en esos fotogramas aéreos. Los fotogramas aéreos, aparte de esta deformación de escala vertical que tienen otra deformación lateral. Esto se debe a que el avión, el objetivo de la cámara fotográfica que va en el avión, es circular. Y lo que obtiene de fotograma es una sección rectangular. ¿Esto qué hace? Pues realmente lo que estamos es proyectando de forma cónica una sección rectangular sobre una visión cónica. ¿Esto qué conlleva? Pues que las escalas de los bordes no sean la misma que de las esquinas. Igualmente del centro a los bordes también sea diferente. De hecho, la escala del avión, donde es exactamente la que debe tener el fotograma, es en la vertical, exactamente la vertical. Mientras que a los lados se va exagerando, ya que hay más distancia desde el borde al objetivo que del borde a la vertical. Igualmente en las esquinas es el punto más alejado. Entonces la escala allí es la más pequeña de todo el fotograma. Entonces tengo esta distorsión de escala también lateral. ¿Esto qué supone? Pues que todos los elementos que yo dibuje sobre ese fotograma no están realmente en unas escalas reales. Yo lo que dibuje ahí no es transportable de manera directa a un plano topográfico normal. Porque el plano topográfico normal, su escala es la misma en la dirección X que Y. ¿No? La vertical en el mapa topográfico, la escala vertical me la está marcando las curvas del viento. En el fotograma es la visión tridimensional. Pero nosotros la escala X e Y no son las mismas en todos los puntos del fotograma. Necesitamos por ello, si queremos pasar esa información que sea superponible a un mapa topográfico, tenemos que hacer un ajuste de escala. Esto es lo que se llama ortorreferencial y se obtiene una ortoimagen o un ortofotomapa, que es lo que se obtiene cuando yo ajusto esta escala procedente de la proyección cónica a una proyección ortogonal. Precisamente de ahí viene el prefijo orto para definir lo que es una imagen corregida. El problema que tenemos con ello es que se pierde en buena parte la visión tridimensional. Al nosotros hacer esa corrección en la imagen de esa proyección cónica a esa proyección ortogonal, perdemos la visión tridimensional. Con lo cual, nosotros lo que debemos hacer es trabajar con los pares estereoscópicos tal cuales, pintar nuestros trazos, nuestras estructuras, nuestras capas, nuestros datos sobre un mapa, pues, sobre un cubre que ponemos sobre el fotograma y pasar eso a una digitalización que hoy en día, gracias a los medios que disponemos de software, pues es muy fácil transformar las coordenadas y ajustar la escala y transformarlo lo que sería en un ortofotomapa. Y de ahí ya superponible a cualquier otro elemento. La escala de los fotogramas se obtiene de dividir la altura a la que vuela el avión por la distancia focal que tiene el objetivo de la cámara fotográfica. Evidentemente, el avión no va a estar cambiando de objetivo, el avión tiene el objetivo que tiene. Con lo cual, si nosotros deseamos realizar un vuelo a una escala determinada, le decimos la escala y él va a calcular a la altura que va a tener que volar para poder obtener esa escala. Ni más, no se trata de nada más. Esa escala corresponde exactamente al centro de la imagen en un terreno llano. En un terreno llano, la ortogonal en el suelo del objetivo de la cámara que porta el avión, o el medio aéreo, se le llama nadir. Entonces, el nadir sería el centro exacto de la imagen y ahí es exactamente la escala que se pide. Ya digo, en un terreno llano, porque si coincide en ese momento el nadir con un fondo de valle, pues la escala va a ser mayor que la que se
se pide. Lo que se trata es de, más o menos, que la media, digamos, general de la zona central esté aproximadamente a esa escala que se desea. Evidentemente, la escala va a ir aumentando hacia los bordes. Vamos a irnos pues, a unos veintitantos mil. Si estamos, por ejemplo, pidiendo una imagen 20.000, pues en el nadir tendremos 20.000, por hacia los lados, aunque el terreno fuese absolutamente llano, vamos a tener pues unos veintitantos mil. Y las esquinas, pues lo mismo nos vamos a cerca de unos 30.000. Entonces eso, yo puedo trabajar, ver mis imágenes en 3 dimensiones, hacer todo, pero tengo que corregirlo evidentemente luego si quiero hacerlo superponible para introducirlo en cualquier sistema de información geográfica tan comunes hoy de usos en investigación minera. Bueno, las escalas de trabajo con los fotogramas son muy variables y en mayor parte pues, se definen en función de las necesidades. Cuando trabaja a escalas muy grandes, pues trabaja con escalas grandes también. Son normales, pues 1,20.000, 1,30.000, incluso en territorios muy extensos hasta 1,50.000, 1,60.000, son escalas que se trabajan. Ya más es raro porque para eso hoy en día, para mayores escalas, pues tenemos las imágenes de satelitales, que ya veremos en el otro tema. Lo que sí a veces es posible hacer vuelos a escalas mucho más de detalle. Normalmente estas escalas que he mencionado de 1,20.000 hasta 1,50.000 las hay hasta disponibles por estamentos de los países que hacen vuelos, porque no solamente se aplica la fotointerpretación a lo que es la geología, a la investigación minera, sino también, por ejemplo, se utiliza mucho en ordenación del territorio, en temas agrícolas y forestales, en temas medioambientales en general, o sea, tiene muchas aplicaciones. Y los estamentos públicos de muchos países pues tienen vuelos prácticamente cubiertos todas las naciones, incluso distintas épocas de año, distintas fechas y a distintas escalas que están disponibles. Por ejemplo, es muy común, en los años 50-60, se hicieron muchos vuelos militares, que durante mucho tiempo evidentemente han estado restringidos a uso comercial, pero hoy en día se pueden comprar. Y es la casualidad que tienen una calidad de fotografía excepcional. Por ejemplo, pienso en uno en España, existente, que realizaron los norteamericanos en los años 50, cuya calidad de fotografía no ha sido mejorada por ningún otro vuelo que se ha realizado. La única desventaja es, claro, aquellos son años 50 y hoy en día nos encontramos pues paisaje muy modificado por infraestructuras y otros cambios. Como digo, las escalas de detalle ya son vuelos que se encargan normalmente y se pueden hacer hasta escala 1, 2000 perfectamente para trabajos, pues, lo que hemos comentado, objetivos ya tácticos. El trabajo con los fotogramas aéreos es realmente sencillo y solo son necesarias 3 herramientas para su manejo. La básica y fundamental, el estereoscopio, es un aparatito óptico, por escrito, que nos permite visualizar en relieve las imágenes y los fotogramas aéreos. La otra herramienta muy útil es un lápiz graso. Son lápices realizados con cera, que pintan muy bien, están pensados para trabajar directamente sobre los fotogramas aéreos. Con ellos se puede dibujar cualquier rasgo que creamos conveniente marcar sobre ellos y tiene la ventaja que se pueden borrar. El problema de trabajar con los fotogramas aéreos con un rotulador indeleble, por ejemplo, es que todo lo que pintemos nosotros ahí va a quedar marcado para siempre. Muchas veces no conviene porque es información que a veces nos interesa a nosotros mismos trasladar hacia un mapa topográfico. Entonces, por ello, el usar estos lápices dermatográficos, es como se les llama en su nombre técnico, vamos a decirlo, pues es realmente útil y de fácil manejo. Además, los hay de diversos colores, con lo cual pues podemos nosotros, por ejemplo, marcar estratificación en amarillo, azul fallas, bueno, cualquier otra cosa, ya digo, hay varios colores, con lo cual se puede marcar muy bien sobre el fotograma con estos lápices. La otra herramienta que resulta útil es el escalímetro. El escalímetro nos va a ser de utilidad pues, para conocer distancias dentro del fotograma, aunque bien hemos explicado que la escala no es uniforme en el fotograma, pero sí nos da una idea de dimensiones. Pues, nosotros con el escalímetro podemos ver, pues, por ejemplo, la longitud que tiene una estructura que parece una falla, la distancia que puede haber entre un afloramiento cuarcítico y otro que me puede estar dando idea de lo que es un pliegue, etc. Ya digo, es aproximado, pero son de mucha utilidad para conocer dimensiones. Muchas veces, pues simplemente podemos valorar con ello
si una falla que pueda albergar una mineralización, por ejemplo, en beta, tiene dimensión para que haya un volumen de mineral considerable. Nosotros con nuestro escalímetro vemos, pues esta falla tiene un recorrido de 1,5 km, pues puede haber potencial, o menos, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos para ello siempre es útil el escalímetro. Los dibujos que realizamos sobre los fotogramas, tenemos que tener en cuenta lo que hemos comentado de la imposibilidad de trasladarlo directamente a un mapa topográfico. Bien podemos coger y una vez que tenemos nosotros marcado el fotograma, todos nuestros elementos que hemos creído conveniente resaltar, tal cual transcribirlo a un mapa topográfico. Con las referencias que están en el fotograma, las tenemos de referencia en el topográfico y podemos trasladar estos elementos allí manualmente. O sea, pero hoy en día es fácil con el software que hay el hacer ajustes sin problema. Es muy fácil, por ejemplo, escanear el fotograma con todas nuestras marcas y ese dibujo escaneado llevarlo a un programa de ortogeorreferenciación. Perdón por la palabra, que es un poco liosa. El caso es que teniendo nosotros las coordenadas conocidas, por ejemplo, de una casa que aparezca en el fotograma, de un cruce de arroyos, de un cruce de carreteras, nosotros conociendo esas coordenadas exactamente podemos corregir la imagen y transformar ese documento que viene en esa proyección cónica con distorsiones de escala a una escala ortogeorreferenciada y con ello incorporarlo a cualquier SIG que estemos generando con toda nuestra información. Ya digo que hoy en día con el software no hay ningún problema. La visualización de los fotogramas permite ver rasgos geológicos reales. Esto es una de las virtudes que yo considero más importantes que tiene el uso de esta herramienta de investigación. Muchos de estos rasgos pueden servir directamente de guías para la exploración. Por ejemplo, es bien conocido que muchos de los yacimientos de plomocina en rocas carbonatadas están asociados a una dinámica de fracturas que juegan y producen la movilización de fluidos que metasomatizan los horizontes carbonatados y sirven de trampas después para fijar mineralizaciones, principalmente de esfalerita y diamante. Nosotros con los fotogramas aéreos podemos ver esas representaciones de esas fracturas perfectamente en el relieve. Podemos marcarlas y si vemos que hay zonas de alteración, de dolomitización asociadas, pues evidentemente toda esa zona en relación con esa fractura es un objetivo de prioridad para la investigación y observación. Por ello, el uso de los fotogramas aéreos es realmente interesante y hay que tener en cuenta esa virtud, por ejemplo, en diferencia de lo que vamos a ver después con las fotos satelitales, las imágenes satelitales, donde ahí lo que vamos a ver son imágenes irreales, realmente. Nosotros vamos a construir imágenes, ahí a partir de unas lecturas del espectro electromagnético. Aquí lo que nosotros vemos es algo real, que existe, que no hay que manipularlo, con lo cual es un reflejo real de lo que estamos viendo. Evidentemente, la ausencia de cobertura vegetal en la región donde se trabaje, pues facilita muchísimo la observación de la geología y de la estructura y de todos los elementos estructurales en los fotogramas aéreos. Pero muchas veces la vegetación está controlada por la litología y por esa estructura que muestra el fotograma aéreo. Por ello, a veces no es ni inconveniente, es más, la presencia de vegetación muchas veces nos va a resaltar la estructura incluso. Por ejemplo, en secuencias de alternancia donde haya rocas muy resistentes, muy compactas, alternando con otras que sean poco resistentes, muy deleznables, pues estas poco deleznables va a favorecer el desarrollo del suelo. Entonces la vegetación va a crecer sobre todo a favor de estos horizontes. Mientras van a estar desnudos los horizontes duros, digamos, compactos, van a dar resalte en el fotograma aéreo, las zonas donde está este otro tipo de materiales va a estar normalmente recubierta de vegetación. Y casi por ese me va a marcar la vegetación por dónde va la estructura. O sea, no tiene por qué ser un inconveniente en sí mismo el hecho de que haya esa cobertura vegetal. Pero bueno, evidentemente si no la hay, ya sabemos que es geología que siempre pues será nada. Para la investigación minera, desde los fotogramas aéreos vamos a intentar ver una serie de rasgos que nos va a dar información sobre todo respecto a la litología de los materiales, la geología estructural y a la red de drenaje. Un poco la red de drenaje va a ser consecuencia de las otras dos. Vamos a ir viendo a continuación cómo muchas veces la red de drenaje me va a dar idea del tipo de materiales que vamos a tener.
principalmente en cuanto a homogeneidad. Cuando los materiales que aparecen en el territorio son muy homogéneos, la red de drenaje va a tender a ser dendrítica en general. Mientras que cuando va a haber irregularidades, pues la red de drenaje se va a adaptar sobre todo a esas irregularidades. Evidentemente el agua les va a ser más fácil excavar terreno blando que no terreno duro. Por eso muchas veces la red de drenaje tiene un condicionante estructural fuerte, marcado, y por ello, como digo, pues observar cómo es la red de drenaje me va a dar información de cómo es también la zona. Bueno, vamos a ir viendo a continuación cada uno de estos rasgos y referido a los materiales, cada uno de los materiales que podemos. Comenzaremos con lo que son los rasgos litológicos. Los elementos que podemos ver en los fotogramas que nos vayan a ayudar a diferenciar rasgos litológicos, pues van a ser los tonos de color, ¿no?, o tonos de grises, cuando trabajamos con imágenes en blanco y negro. Hemos visto fotogramas hasta ahora principalmente en blanco y negro, y vamos a ver también que los hay en color. Antiguamente casi todos eran en blanco y negro, y hoy en día podemos decir que la mayor parte es en color. Realmente unos y otros tienen sus virtudes y sus defectos. Por ejemplo, los blanco y negro resaltan mucho los rasgos estructurales, mientras que los rasgos litológicos pues, son más fácilmente apreciables con los fotogramas en color. Bueno, la forma de modelado va a ser también otro rasgo que va a estar bastante condicionado por la litología. Los tipos de la red de drenaje desarrolladas sobre ellos. Hemos anticipado sobre todo cuando son homogéneos, las dendríticas, cuando son heterogéneos vamos a tener condicionantes estructurales. Y el comportamiento de la vegetación en relación a los diferentes tipos de rocas. También hemos hecho ya un pequeño comentario, vamos a ver, pues esos materiales fácilmente deleznables que desarrollan suelo van a tener vegetación, mientras que los otros, más difícilmente alterables, pues van a dar resaltes sin vegetación. Vamos a analizar ahora cada uno de estos rasgos en relación al tipo de rocas. Empezaremos con, digamos, en las rocas sedimentarias más comunes, que son las que forman interestratificados de capas, de espesores decimétricos hasta métricos, que son los clásicos multilayer, un término anglosajón que define muy bien cómo son estos materiales, que es esa alternancia tan común que hay de las cuencas sedimentarias. Esta alternancia pues, está normalmente formada por una roca competente con una incompetente. Por ejemplo, pues puede ser una cuenca carbonatada, pues capas de caliza con intercalaciones margosas. La caliza actúa de roca competente y la margosa actúa de tramo incompetente, que se deshace con facilidad. Otra, por ejemplo, pues las alternancias de cuarcitas y pizarras negras, también muy comunes. Cuarcita actúa competente, las pizarras negras de roca incompetente. Bueno, cuando nosotros vemos un fotograma de regiones donde predomina este tipo de materiales, normalmente se ve bastante bien la traza de la estratificación y un bandeado característico producido por ella. Obviamente esta alternancia de roca dura con roca blanda favorece que aunque haya vegetación tengamos esa facilidad de visualización de por dónde va la traza de esa estratificación. Nosotros desde el fotograma nos resulta muy fácil pintar lo que son las trazas estructurales y muchas veces pues, ver dónde se rompe, porque puede haber una falla, un accidente que termina. O simplemente porque hay a lo mejor una cobertura sedimentaria posterior, discordante, plana, rompe toda la uniformidad de ese fajeado que se ve característico de las rocas que forman estos multilayers. La vegetación, evidentemente, va a marcar muchas veces esos contrastes muy nítidamente, sobre todo en territorios, por decir, muy húmedos, en territorios de un clima semiárido, por ejemplo, pues ahí va a estar muy condicionada la presencia de vegetación a los tramos de rocas de poca competencia. Los tonos de color, evidentemente, van a ser muy variables, en este caso no van a dar mucha información, aunque sí es verdad que hay una cierta correspondencia entre que las rocas competentes son más claras en tonos que las rocas poco competentes. Muchas veces, sobre todo en imágenes en blanco y negro, lo que nos marca esa diferencia de tono es muchas veces el grado de humedad. El grado de humedad normalmente va a dar tonos grises oscuros, mientras que cuando la roca está muy seca tiende a dar colores más bien claros. El patrón de modelado no resulta muy claro porque depende de la alternancia en sí, si son capas de todo el típico, el clásico multilayer de espesor decimétrico, se comporta como una secuencia homogénea, efectos erosivos.
Solo cuando hay intercalaciones de tramos más gruesos, sobre todo si el tramo más grueso es competente, entonces genera resaltes morfológicos. Pero en sí no es un modelado realmente claro el que da este tipo de materiales. Las secuencias plegadas tienden a dar crestas que vienen marcadas sobre todo por esos tramos que pueden ser un poco más competentes, más resistentes, mientras que los tramos que son un poquito menos competentes van a dar las zonas de valles. Condiciona muchas veces esto la red de drenaje, que viene a ser estructural, paralela, son redes de estas que muchas veces se llaman paralelas, donde cursos muy largos van siguiendo lo que es la estratificación de un flanco, ¿no? Solamente se ve interrumpido donde se produce el cierre periquinal de la estructura plena. Aquí tenemos una imagen donde vemos, precisamente una región donde predomina este tipo de alternancia de multilayer, son cuarcitas y pizarras negras especialmente. Lo veo muy claro toda esta parte de aquí, secuencias plegadas, aquí trazos bien estratificados, por aquí ocurre lo mismo, todas estas crestas vienen muy bien estratificadas. Aquí tenemos lo que es un fondo de valle, esto de aquí tenemos uno que sería ortogonal a la estructura. Estas, como estamos viendo, tenemos una dirección casi este-oeste estructural y una norte-sur. Como vemos, la norte-sur es mucho más sinuoso el arroyo, porque va cortando realmente la estructura. Y la estructura general va siguiendo precisamente esta dirección este-oeste, y precisamente lo que estamos viendo pues, es una zona plegada, ¿no? De hecho, esto es un flanco de un sinclinal, cuyo núcleo sería posiblemente esta zona de aquí, y volvería a aparecer por el sur. Luego está es una zona donde hay, he puesto esta imagen porque precisamente es una zona dentro del multilayer que hay bastante vegetación. Y de hecho, aquí lo que nos marca el multilayer, por ejemplo, toda esta zona central, vemos por aquí, esas banditas más oscuras, pues es principalmente vegetación de pastizal, que al ser tramos de predominio de pizarras negras, desarrolla un suelo que favorece el desarrollo del pastizal. Mientras que las más claras pues, corresponden a un predominio más del término rocoso competente que es las cuarcitas. Bueno, vemos aquí igualmente, está cerrando, pliegue. Bueno, vemos aquí también, vemos claramente la alternancia. Esta imagen es aproximadamente a escala 1:25.000, nos da idea pues, que tenemos dimensiones grandes de estructuras. En las rocas sedimentarias de poca competencia, el factor erosivo es importante, y los tonos de color suelen ser oscuros, sobre todo cuando el predominio de esa roca de poca competencia son arcillas o pizarras, las shales, en terminología anglosajona. Cuando son claros son tonos referentes principalmente a margas y areniscas arcósicas. Muy normal estas rocas dar unos tonos muy claritos y en fotogramas en color pues casi blancos, las margas y sobre todo las areniscas arcósicas. Hay secuencias en todo el dominio europeo alpino donde hay un tramo en el Cretácico inferior de areniscas arcósicas que se visualiza muy bien gracias a los fotogramas aéreos, unos tonos muy, muy claritos, y que tiene pues bastante utilidad industrial, por ejemplo, sobre todo porque se explota para rocas industriales, caolín principalmente, feldespato y cuarzo para la industria cerámica. Bueno, pues en territorios donde ese nivel aflora con claridad, con los fotogramas aéreos casi podemos llegar a donde ubicar una cantera, siempre y cuando los condicionantes medioambientales evidentemente lo permitan. Bueno, es un extremo de fácil visualización. Los tramos de roca de poca competencia, si está en una región donde hay otros tramos de mayor competencia, estos siempre van a dar las zonas deprimidas, son más fácilmente erosionables, con lo cual la erosión va a ser más fácil donde ellos están y los cursos fluviales se van a canalizar a favor de ellos. Es muy normal cuando los tramos son grandes o a lo mejor están en unas posiciones horizontales que dan mucha extensión de afloramiento, es que se formen estructuras de acarcavamiento. O sea, las cárcavas son formas de terreno de barrancos pronunciados con crestas muy agudas, pero de escasa altura, ¿no? Lo que da es una sensación de relieve muy irregular, muy caótico. Estos son los interfluvios muy rectilíneos y las cárcavas pues muy, muy acusadas y se ve muchas veces procesos de erosión casi activa, con hasta muchos fotogramas en sitios con un cierto relieve que están estos
estas rocas de poca competencia se notan hasta derrumbes, incluso colapsos, deslizamientos de ladera, se puede. Bueno, en ellos la red de drenaje se desarrolla con mucha facilidad, ¿eh? Y quitando cuando estén muy condicionados por una estructura plegada, si no va a dar una densidad de valle muy alta, va a ser una red dendrítica como muy marcada, muy acusada. En ellos resulta muy difícil reconocer rasgos estructurales, salvo en pizarras de territorio muy plegado, donde la foliación general de la roca se puede reconocer a grandes rasgos, dando una dirección marcada, una pauta como monótona, pero siempre la misma, indicándonos esa foliación característica de las rocas metamórficas. Es muy normal que la erosión, si, como es importante, y haya un curso fluvial grande que atraviese esa zona de materiales de poca competencia, genera muchas veces amplios valles que se rellenan con materiales de sedimento fluvial. Los restos discurren muchas veces variando en crecidas su cauce de un sitio para otro y generan amplias zonas de fondos de agua. Más estos en los fotogramas se suelen ver muy bien y se diferencian muy bien porque como suelen ser terrenos fértiles y hay humedad, son terrenos de fácil cultivo, muy propicio para ello, y la humedad, por ejemplo, en un fotograma en blanco y negro da oscuridad, además de la vegetación verde de esas huertas, de esos cultivos, y se ve muy bien. Fotogramas en color, pues bueno, no hace falta decirlo, la densidad de verde que hay en esa zona contrasta mucho con el resto del fotograma, donde la vegetación ni con mucho tiene tanta vida por la presencia de esa. Esta es precisamente una imagen de este tipo de materiales. Podemos ver con claridad, pues como tres zonas bien diferenciadas. Una zona que vemos aquí gris, donde si nos fijamos en detalle podemos llegar a ver estructuras de estratificación. Lo que pasa es que es una estratificación que está poco plegada, por aquí también. Y una zona vemos muy diferente, mucho más clarita, donde la red de drenaje, nos podemos fijar la diferencia que hay. Esta es una zona precisamente medio acarcavada, con muchísimos valles pequeños, como erosionando. Ninguno de ellos se ve, pues si lo viéramos a relieve lo veríamos fantástico, pero ya que no disponemos de esa posibilidad en esta imagen plana. Pero bueno, podemos ver que hay muchos valles, y que no va a haber como mucha altura de uno a otro. Aquí tenemos otro tipo de rocas, también homogéneas, de poca competencia, donde vemos pues una imagen, como da toda la impresión de una zona muy homogénea, ¿no? Efectivamente, así lo es, son rocas sedimentarias estratificadas, son especialmente shales con areniscas, un poquito más litificados, algunas capas de cuarcita de poca importancia, y entonces genera un relieve, como vemos, muy monótono. La red de drenaje, al ser una unidad muy homogénea, pues tiende a formar el típico dendritas, ¿no? Con un cauce principal que se abre en dos, a su vez se abren otros dos, además pequeños hasta la